Del mendigo al millonario, la inspiradora historia de un joven negro. Imposible de creer. Un hombre sin hogar, viviendo en las sombras de la gran ciudad, se convierte en un empresario de éxito millonario. ¿Pero cómo? El misterio envuelve la vida de Daniel, un indigente afroamericano que, de la noche a la mañana, ha pasado de la calle a las luces más brillantes de la metrópoli. La historia que pocos conocen empieza en una noche tormentosa, con calles mojadas y una ciudad que parece engullirlo todo. Daniel no era cualquier indigente. Sus ojos tenían un brillo raro, una sabiduría que parecía venir de otro mundo. Los que lo veían por la calle se preguntaban qué secretos guardaba aquel hombre, de sonrisa tranquila y manos ásperas. Nadie imaginaba que dentro de ese abrigo raído, tan desgastado por el tiempo y la dureza del asfalto, latía un corazón capaz de cambiar el destino de uno de los empresarios más poderosos de la ciudad. Lucas, hombre admirado por su éxito y su impecable. Lucas buscaba reorganizar su vida, sanar su alma, pero nada era sencillo. Daniel tenía secretos que podrían destruir la fortuna bien construida y la imagen pública intachable de Lucas, el hombre que había vivido entre las alcantarillas y el desprecio parecía esconder sombras tan densas como el pasado de Lucas. Los días juntos se hicieron intensos, la amistad creció, llena de complicidad y peleas internas. Lucas sentía la presión aplastante de elegir, perder su reputación para aferrarse a esa conexión inesperada, o cerrar las puertas negándose a aceptar la verdad que Daniel traía consigo. Por su parte, Daniel luchaba contra prejuicios, personajes oscuros de su historia y sobre todo contra la lealtad a un amigo que apenas empezaba a comprender. Pero la paz, como todo en esa ciudad, es frágil. Un ex socio de negocios de Lucas apareció de repente, con amenazas veladas y crueles, recordándole que el pasado no perdona, que no olvida. Aquel hombre venía con un arsen. La verdad aguarda, oculta tras un velo de dudas, desasosiegos y decisiones que podrían cambiarlo todo. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. La tensión se palpaba en el aire. Lucas se frotó las manos, observando a Daniel. Era un momento decisivo. Algo pesaba sobre sus hombros, la decisión de abrirse o cerrarse. La sombra del pasado de Lucas empezaba a interponerse entre ellos. Pero en ese, Lucas y Daniel se giraron, confundidos. La puerta se abrió de golpe, y ahí estaba Néstor, el ex socio, con una sonrisa oscura y un brillo amenazador en los ojos. En una mano, sostenía un oscuro sobre que dejaba entrever su contenido, papeles. En otra, un teléfono móvil que parecía vibrar con vida propia. «Pensé que había cerrado el trato, Lucas», gritó Néstor, su voz cortando el aire como un cuchillo. «Pero creo que tus sueños de éxito están a punto de desmoronarse». Los rostros de los presentes se congelaron. Lucas sintió un nudo en la garganta. ¿Qué quería este hombre? Bajo en la calle. En la vida de un hombre como tú, la imagen lo es todo, ¿no? Néstor avanzó,
acercándose, y Lucas retrocedió un paso, sintiendo cómo el sudor le resbalaba por la espalda. Daniel se mantuvo en silencio, observando, con una mezcla de preocupación y una chispa de rabia. Te has estado dando vida, Lucas, en un mundo de mentiras. Pero hace tiempo que tus pasados secretos están conmigo. Tú sabes de lo que hablo. Esa sociedad de fachada, esos contratos sucios. Y en caso de que estés dispuesto a olvidar tu propia historia, bueno, alguien podría salir herido. Todo se volvió gris alrededor de Lucas. Sentía que el aire se le escapaba, incapaz de mover los labios. Daniel también parecía paralizado, pero algo cambió en su expresión. Un destello de reconocimiento, un entendimiento profundo. Justo cuando estaba a punto de hablar, el pasillo se iluminó con un destello de luces. Era la policía, sirenas a toda potencia, y un grupo de oficiales de seguridad que irrumpió en la fiesta. Gritos, confusión. ¿A quién estaban buscando? La masiva entrada alteró la dinámica instantáneamente. ¡No! ¡Espera! Lucas casi gritó, pero fue demasiado tarde. Néstor, ante la presión, lanzó el sobre al suelo y salió corriendo, desapareciendo entre la multitud. Todo el contenido se dispersó. Papeles volaron en todas direcciones, revelando nombres, cifras y datos comprometedores que caían como hojas en otoño. La mirada de Daniel se ensombreció al ver un documento que se deslizaba hacia él. Eran pruebas, fotografías y registros que evidenciaban un oscuro secreto. Lucas no solo había lidiado en el mundo de las finanzas, sino que su nombre estaba vinculado a una red de criminales que operaba en la ciudad. «No, esto no puede ser», murmuró Daniel, incapaz de creer lo que veía. Las imágenes capturaban un momento muy diferente, una realidad que Lucas había ocultado durante tanto tiempo. La confianza construida se tambaleaba. Ahora, la distancia entre ellos parecía insalvable. Un silencio incómodo se apoderó del ambiente. Lucas, pálido, se volvió hacia Daniel, que retrocedía. Las manos temblorosas y la inconfundible incredulidad en su esa noche tormentosa ya no sería solo un capítulo de redención, sino también de revelaciones devastadoras. ¿Podrían encontrar la manera de reconstruir lo que estaba a punto de romperse? ¿O este sería el fin de su amistad? Las respuestas permanecían escondidas en la tormenta que se avecinaba. La mirada de Daniel se deslizó por los papeles esparcidos. Los nombres eran familiares, demasiado familiares. Su corazón dio un vuelco. Las imágenes no solo mostraban a Lucas, también estaban los rostros de aquellos que habían sido parte de su vida, de su historia. No podía ser, pero así era. Se dio cuenta de que la red de corrupción que había atrapado a Lucas le implicaba también a él. «Lucas, ¿qué significa esto?». El pánico asomaba en su voz. Las palabras le salieron entrecortadas y apenas respiraba. Lo miró a los ojos, buscando respuestas, pero el rostro de Lucas estaba tan pálido como una hoja caída en otoño. «Daniel, Lucas balbuceó, pero la verdad se desvanecía entre sus labios. El ruido de la confusión a su alrededor se agravaba. Los gritos de los oficiales se mezclaban con el bullicio de la fiesta. «No es lo que parece, yo solo». Pero Daniel ya había dado un paso atrás, aún sosteniendo la imagen desgastada en las manos. Era un testimonio tortuoso, una acusación. No podía sacudirse el miedo a perder todo lo que había construido. Todo, a ser juzgado por aquellos mismos que le habían ofrecido una mano. «Eras mi amigo, me mentiste».
El sudor recorría la frente de Lucas mientras el nudo en su corazón se apretaba. Una parte de él quería compartir todo, abrirse por completo, pero otra parte, la más temerosa, le gritaba que no lo hiciera. Las luces intermitentes de la patrulla eran un recordatorio aterrador de que el pasado nunca está tan distante. Néstor estaba en el aire, puede que en las sombras, esperando la oportunidad precisa para caer como un halcón sobre su presa. «Sabía que gritó Néstor, disfrutando del espectáculo. «No te gustaría saber más sobre esta conexión. ¿Cómo se te ha escapado la verdad? Lucas, ¿cómo de ciego has estado?» Su voz resonaba con un tono burlón. Cada palabra era como un golpe directo al estómago de Lucas. La risa de Néstor era contagiosa. Otros se unieron a su risa macabra. Y entonces, justo cuando la tensión alcanzaba su cúspide, la puerta de salida se abrió de golpe. Un intenso aluvión de luz iluminó el interior. Una figura imponente apareció y la sala se silenció de inmediato al reconocerla. Era Clara, la madre de Daniel. Su presencia era como un rayo en medio de la tormenta. Tenía el rostro endurecido por años de lucha, pero sus ojos todavía reflejaban una chispa vibrante de determinación. «Daniel, cariño, sal de aquí», gritó con voz firme. La preocupación moldeaba cada rasgo de su cara, pero su mirada se encontraba con la de Lucas. Ello alteró el ambiente en un segundo. «¿Mamá? ¿Cómo?» Daniel apenas podía entender. Pero Clara no estaba allí para dar explicaciones. En su mano llevaba un sobre manila, igual de oscuro que la tormenta afuera. Lo levantó al aire. «Ya no puedes esconderte de la verdad», y lo arrojó al suelo. El sonido del papel rasgándose reverberó en la sala. Un silencio incómodo se apoderó del lugar, como si hasta las paredes estuvieran conteniendo la respiración. Todos esperaban. Clara, con su voz clara y fuerte, empezó a hablar. «Este es el contrato que llevas firmando todos estos años, Lucas. Los tratos que has hecho. He tenido que soportar mucho, pero más que eso, he visto lo que haces desde las sombras. Ahora todo sale a la luz, y lo sé, porque mi hijo ha estado en medio de esto sin darse cuenta». El dolor atravesó la sala. Los murmullos se propagaron como un viento helado. Daniel sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Su madre había sido parte del misterio, del juego del que nunca había sido consciente. Lucas lo miraba descompuesto, incapaz de pronunciar palabra alguna. La realidad se desencadenaba, cada decisión, cada amargo secreto. Un hilo que tejía el oscuro tapiz de sus vidas. Daniel se sentía exhausto. Todo se desmoronaba ante sus ojos. La amistad, la confianza, eran solo ilusiones construidas sobre mentiras. «¿Quién eres realmente, Lucas?», susurró entre dientes. La traición se sentía fresca y aguda. Una sirena rompió el silencio en el exterior, mezclándose con el caos. La policía estaba a punto de entrar, pero el verdadero enfrentamiento acababa de comenzar. ¿Qué pasaría ahora? ¿Cómo iban a salir de este laberinto? El aire se volvió espeso. La verdad estaba por estallar en 1000 pedazos. Nadie podía anticipar lo que iba a pasar. Las emociones se cernían como tormentas. Las sombras acechaban en cada esquina. Y lo que parecía un final había desencadenado el verdadero inicio de una guerra que iba mucho más allá de ellos. ¿Podrían enfrentarse a su odio y descubrir la luz? ¿O simplemente se ahogarían en su propio abismo? Las respuestas se desvanecían, perdidas en el tumulto que estaban a punto de desatar. La mirada de Daniel se deslizó por los papeles esparcidos. Los nombres eran familiares. Demasiado familiares. Su corazón dio un vuelco.
Las imágenes no solo mostraban a Lucas, también estaban los rostros de aquellos que habían sido parte de su vida, de su historia. No, no podía ser, pero así era. Se dio cuenta de que la red de corrupción que había atrapado a Lucas también le implicaba a él. Lucas, ¿qué significa esto? El pánico asomaba en su voz. Las palabras le salieron entrecortadas y apenas respiraba. Lo miró a los ojos buscando respuestas, pero el rostro de Lucas estaba tan pálido como una hoja caída en otoño. Daniel, Lucas balbuceó, pero la verdad se desvanecía entre sus labios. El ruido de la confusión a su alrededor se agravaba. Los gritos de los oficiales se mezclaban con el bullicio de la fiesta. No es lo que parece, yo solo. Pero Daniel ya había dado un paso atrás, aún sosteniendo la imagen desgastada en las manos. Era un testimonio tortuoso, una acusación. No podía sacudirse el miedo a perder todo lo que había construido, a ser juzgado por aquellos mismos que le habían ofrecido una mano. «Eras mi amigo, me mentiste». El sudor recorría la frente de Lucas mientras el nudo en su corazón se apretaba. Una parte de él quería compartir todo, abrirse por completo, pero otra parte, la más temerosa, le gritaba que no lo hiciera. Las luces intermitentes de la patrulla eran Néstor estaba en el aire, puédete en las sombras, esperando la oportunidad precisa para caer como un halcón sobre su presa. Sabía que el caos lo jugaría a favor. Y mientras Lucas y Daniel se debatían entre su amistad y la traición, el ex socio acechaba, sonriendo tras la cortina de la multitud. «Oh, pero esto es solo el comienzo», gritó Néstor, disfrutando del espectáculo. ¿No te gustaría saber más sobre esta conexión? ¿Cómo se te ha escapado la verdad, Lucas? ¿Cómo de ciego has estado? Su voz resonaba con un tono burlón. Cada palabra era como un golpe directo al estómago de Lucas. La risa de Néstor era contagiosa. Otros se unieron a su risa macabra. Y entonces, justo cuando la tensión alcanzaba su cúspide, la puerta de salida se abrió de golpe. Un intenso aluvión de luz iluminó el interior. Una figura imponente apareció, y la sala se silenció de inmediato al reconocerla. Era Clara, la madre de Daniel. Su presencia era como un rayo en medio de la tormenta, pero ante la extraña mezcla de miedo y aliento, su rostro mostró un enojo inusitado. «Daniel, cariño, sal de aquí», gritó con voz firme. La preocupación moldeaba cada rasgo de su cara, pero su mirada se encontraba con la de Lucas. Allí, el ambiente alterado comenzaba a palpitar. «No puedo». Sabía que todo esto era cierto. Clara levantó el sobre en su mano, y el ambiente se volvió helado. «Pero no soy yo quien debe preocuparse. Es el mundo el que debe estar preparado para la verdad». Las palabras le salieron como un trueno. Clara soltó el sobre al aire, el cual se desbordó con documentos, revelando un contenido aún más explosivo que el de Lucas. «Años ocultando estos registros. Las conexiones son más profundas de lo que creías, Lucas. Tu corrupción no es nada comparada con lo que sé». El silencio se convirtió en un grito ensordecedor. Todos estaban helados por la revelación. Daniel sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Lo inimaginable estaba ocurriendo. Clara, su madre, era parte del entramado. Las sombras le habían pertenecido a ella también. «¿Qué dices? ¿Qué sabes realmente, mamá?» Daniel se dio la vuelta aturdido. «Yo fui quien te metió en esto, Daniel». Su voz, tan imponente como el Cáucaso, resonó por la habitación. «Te protegí de aquellos que buscaban beneficiarse de ti. Pero ahora es el momento de enfrentar la verdad». Las revelaciones caían como gotas de lluvia en un día tormentoso.
Ese contrato que mantuve en secreto tiene tu nombre. Lo firmaste sin saberlo, como lo hice yo. Y la culpa de esto, la responsabilidad, es nuestra. Los murmullos estallaron entre los presentes. Lucas se tambaleó, incapaz de procesar lo que escuchaba. «¿Tú?», murmuró, la incredulidad ahogando su voz. «¿Cómo pudiste?». «Porque eres un lobo con piel de cordero, Lucas», Clara continuó, con un eco de dolor. «Y ahora debemos decidir si seremos las víctimas o los verdugos. La policía está a la puerta. Pero esto es solo el principio. No tienes idea de lo que se encierra en este sobre». Una sirena rompió el silencio que había seguido a sus palabras, y la multitud estalló en alerta. En un instante el mundo se había transformado, y la conexión de Clara con el oscuro juego de Lucas se desplegaba a presentar su rostro. La responsabilidad de Daniel y su madre, antes luchadores, ahora parecía un acto de traición. ¿Qué pasos darían a continuación? ¿Se alzarían juntos o quedarían atrapados en sus propios engaños? El futuro se despejaba, pero estaba envuelto en misterio y caos. La revelación de Clara, un giro inesperado, había comenzado una guerra mucho más profunda, donde la verdad se volvería un arma de doble filo. La mirada de Daniel se deslizó por los papeles esparcidos. Los nombres familiares le golpeaban como puños en el rostro. Su corazón dio un vuelco, cada imagen revelando un secreto más oscuro que el anterior. «No, no puede ser», murmuró, sus manos temblorosas aferrándose al papel como si le diera alguna respuesta. «Daniel, escucha». Lucas intentó explicar, pero el nudo en su garganta lo ahogaba. Daniel estaba casi aturdido, el pánico emergiendo en su voz. «Eras mi amigo, me mentiste». La tensión en la sala se amplificaba. Los murmullos creían y caían como olas, llenando el ambiente de una inquietud palpable. Néstor sonreía, disfrutando el caos como si fuera el director de una obra maestra. «Esto es al final, todos somos parte del juego, y tú, Daniel, probablemente eres la pieza más importante de este rompecabezas». La voz de Clara resonó en el lugar, rompiendo la confusión. «Daniel, deja esto», gritó, pero su preocupación se mezclaba con algo más intenso, algo casi desesperado. «¿Qué? ¿Qué sabes tú?», gritó Daniel, girándose hacia ella con unas llamas de rabia en sus ojos. «¿Por qué estuviste callada todo este tiempo?». «Porque tenía que protegerte, porque sabía lo que Lucas había escondido». Clara desvió la mirada, su voz temblando. Justo cuando estaba a punto de revelar más, la puerta se estrelló contra la pared, provocando un estruendo ensordecedor. La policía, armada y decidida, entró con fuerza. «Nadie se mueve. Tenemos una orden de arresto». La sala se congeló, los latidos resonando en los oídos como un tambor titánico. Pero en ese mismo instante, un grito desgarrador cortó el aire. «¡No! ¡No lo hagas!». Era una voz familiar y todos se giraron, atónitos. Era Isabel, la hermana de Daniel que acababa de entrar, pálida como un fantasma, con lágrimas resbalando por sus mejillas. «¡Isabel!», susurró Daniel, el shock dibujándose en su rostro. «¿Qué haces aquí? Te están utilizando. Todo esto es una trampa». Su voz era un eco desgarrador, feroz como un viento de tormenta. «Lo sé todo. Ven, por favor. Tenemos que irnos. Hay algo más que deberías saber». «¿Algo más?». El aire se volvía denso ante la revelación. La policía observaba, los ojos fijos en la escena. Pero la mirada de Isabel, llena de terror, preguntaba más que 1000 palabras. «Dime», la exigió Lucas, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «Lo que firmaste, Daniel».
La voz de Isabel quebraba el silencio, un trueno en el caos. No es solo un contrato cualquiera. Es un pacto con poderosos que se extiende más allá de nuestra comprensión. Tu nombre está ligado a una red que jamás imaginaste. Daniel sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque pensé que era una locura, pero ahora lo sé. Están tras de ti y no solo por Lucas. Te quieren devastar, Daniel. Eres la clave. Las palabras de Isabel descendían, pulsantes de horror, aterradoras como una bruma. En ese instante, la puerta trasera se abrió de golpe. Un hombre entra, envuelto en una sombra inquietante. Isabel, no deberías estar aquí, dijo. La voz, como un veneno suave, mantenía un ojo en ella, pero su mirada penetrante se detuvo en Daniel. ¿Quién eres?, preguntó él entrecerrando los ojos. Soy quien ha estado protegiendo todos estos secretos hasta ahora. La revelación resonó, un mordisco de hielo en el aire. Un silencio absoluto se apoderó de la habitación. El rostro de Isabel se puso lívido y la expresión de Lucas cambiaba como la noche, reflejando esa misma incredulidad. ¿Qué? ¿Tú? No puede ser posible. ¿Todos han estado jugando un juego de sombras? La rabia ardía en Daniel, comenzando a arder en interrogantes. Porque la verdad es que, Daniel, tus sueños de éxito están intrincados no solo con Lucas, sino con un pasado que nunca fue tuyo. Eres un peón en un tablero que apenas has comenzado a conocer. El hombre sonrió con una frialdad casi demoníaca. El corazón de Daniel se presionó. Las visiones del futuro que había soñado se desvanecían. Todo se tambaleaba. Y justo cuando iba a preguntar más, un grito estalló. ¡La policía! ¡Atrás! Las sirenas seguían resonando, pero el miedo ahora era un ser palpable. ¿Por qué estaba en el centro de todo esto? ¿Eran enemigos o aliados todos los que lo rodeaban? La verdad, oscura y horrible, se cernía sobre él como una tormenta inminente. No podía mover ni un dedo. La revelación caía sobre él como una nevada implacable, cubriendo toda su realidad. La sala giraba, las almas unidas en un destino incierto. Todo había cambiado, pero aún no sabía qué caminos se abrirían ante él. En sus ojos las llamas de la incertidumbre ardían con fuerza, y bajo esas llamas solo había una pregunta: ¿hasta dónde llegaría para descubrir la verdad? La sala se sentía pequeña, cargada de una tensión electrizante. La revelación de Isabel había dejado a todos paralizados, como si una ola oscura hubiera pasado sobre ellos. Los murmullos crecían, pero el aire estaba tan denso que apenas podía entrar el oxígeno. Daniel luchaba contra el tumulto de su mente. La confusión hizo que su corazón latiera con fuerza. ¿Eres parte de esto? ¿Tú también? La incredulidad retumbaba en su voz. Isabel dio un paso atrás. Sus ojos, llenos de lágrimas, no podían mantener la mirada. Yo no quise que esto pasara. No sabía que todo llegaría a este punto. Creí que podía protegerte. Su voz se rompía, el dolor apretaba cada palabra. Pero tú, Daniel, eres más importante de lo que crees. ¡Importante!, Daniel replicó. La rabia y el descanse se mezclaban en su pecho. ¿Vas a decirme que soy un peón en un juego que nunca quise jugar? Mientras hablaba, Lucas miraba. Claro que estaba temblando. Pero la verdad lo había destruido todo. No sabía si su vida se desmoronaba o se cimentaba en otra locura. Pero justo en ese momento,
La figura que había entrado en la habitación dio un paso adelante. Era un desconocido, un hombre mayor que parecía conocer mucho más de lo que decía. Sus ojos eran fríos, como un hielo que desgasta. «No se trata solo de Daniel», dijo, cortando la atmósfera con su voz profunda, «sino de lo que yo he hecho, y lo que todos hemos hecho». «¿Quién eres?» Daniel se volvió hacia él, sintiendo un nudo en el estómago. «¿Qué quieres?» A su lado, Lucas se movió inquieto. La trepidante serenidad de la policía, aún en el aire, con el eco de su entrada. «Soy quien ha manejado los hilos de este juego desde el principio», dijo el hombre. Su sonrisa era la de alguien que había disfrutado cada minuto. «Pero hay algo que necesitas saber, algo que cambiará todo». Observó a cada uno, un ligero destello de burla en su mirada. «¿Qué puede ser peor que esto?» Lucas soltó una risa nerviosa, pero la inquietud a su alrededor crecía con cada instante. Un susurro pasaba entre las personas atentas. El hombre se acercó un paso más, y de súbito, el ruido de la calle se apagó, como si el mundo exterior hubiera desaparecido. ¿Alguna vez te has preguntado por qué has llegado hasta aquí, Lucas? ¿De dónde vienen esos contratos? ¿Quién los creó? ¿A qué te refieres? Lucas frunció el ceño. Yo solo quería ayudar. Quería hacer algo más. Pero estabas enredado en algo que nunca comprendes. El hombre sostuvo su mirada, señalando con un gesto hacia Daniel. Es un ciclo. Y tú, Daniel, eres el verdadero objetivo. Todo esto gira en torno a tu sangre. La confusión se hizo un torbellino. ¿Sangre? ¿Qué estás diciendo? Daniel temblaba, su cuerpo se congeló. La revelación se sentía irreal, como un sueño oscuro. Sí, tu madre y yo tenemos un pasado que no conoces. La voz del hombre vibraba con una intensidad peligrosa. Tu madre escondió cosas, y hay secretos que se remontan a generaciones. Lo que creías que sabías sobre ti, la verdad es más aterradora. No solo eres un peón, eres el rey que nunca supiste que eras. La sala estalló en susurros. El impacto de la revelación hizo que el aire se espesara. Daniel sintió que el mundo se deslizaba. Sus pensamientos estaban latentes, como un mar agitado. La mirada de Isabel lo fulminaba, su rostro retorcido por la confusión. ¿Qué significa eso? Necesitas escuchar esto, porque no solo está en juego tu vida, sino un legado que ha perdurado por años. Aquel hombre dio un paso más cerca. Estás destinado a esto, y si decides dar un paso atrás, perderás todo más allá de tu imaginación, incluyéndome a mí. El corazón de Daniel latía con fuerza. Los ecos de la verdad se alzaban sobre él, aunque todo a su alrededor temblaba. La policía aún aguardaba, pero el verdadero conflicto estaba dentro de ellos. Cada palabra del hombre caía como piedras. ¿Por qué deberíamos creerte?, Daniel preguntó. La incertidumbre se deslizó por su cuerpo. Dime la verdad. ¿Qué conexión puede haber entre nosotros? Todo puede volverse más oscuro si no actúas pronto. Lucas, tú y Daniel tienen más en común de lo que imaginan. Es hora de que la historia se cuente. La voz del hombre se intensificó y el tremor del mundo se sintió más fuerte. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Era Clara, que entró por la puerta, con los ojos desmesurados de miedo. ¿No entienden? Estamos atrapados. Ellos vienen por nosotros. No somos los únicos. El caos se desató nuevamente, pero Daniel se quedó paralizado. La revelación era un rayo en medio del horror.
¿Quiénes eran realmente? ¿Qué temores se ocultaban bajo puentes de complicidad? Las sombras se alzaban, mientras el aire se tornaba pesado, y la verdad hecha añicos resonaba en cada rincón. Que el legado oculto les espiaba. De nuevo, el mundo parecía girar a su alrededor, incluso con la sirena resonando en el exterior. Las preguntas brotaban como fuegos artificiales. ¿Estaban preparados para enfrentar lo que acechaba? Las respuestas se cerraban como puertas, y la noche solo había comenzado a desatar su caos. Teniendo a todos en sus garras, el hombre sonrió, y el futuro se veía más oscuro de lo que Daniel jamás habría imaginado. La sala se sentía pequeña, cargada de una tensión electrizante. La revelación de Isabel había dejado a todos paralizados, como si una ola oscura hubiera pasado sobre ellos. Los murmullos crecían, pero el aire estaba tan denso que apenas podía entrar el oxígeno. Daniel luchaba contra el tumulto de su mente. La confusión hizo que su corazón latiera con fuerza. ¿Eres parte de esto? ¿Tú también? La incredulidad retumbaba en su voz. Isabel dio un paso atrás, sus ojos llenos de lágrimas. No podían mantener la mirada. Yo no quise que esto pasara. No sabía que todo llegaría a este punto. Creí que podía protegerte. Su voz se rompía. El dolor apretaba cada palabra. Pero tú, Daniel, eres más importante de lo que crees. ¿Importante? Daniel replicó. La rabia y el desasosiego se mezclaban en su pecho. ¿Vas a decirme que soy un peón en un juego que nunca quise jugar? Mientras hablaba, Lucas miraba. Claro que estaba temblando. Pero la verdad lo había destruido todo. No sabía si su vida se desmoronaba o se cimentaba en otra locura. Pero justo en ese momento, la figura que había entrado en la habitación dio un paso adelante. Era un desconocido, un hombre mayor que parecía conocer mucho más de lo que decía. Sus ojos eran fríos, como un hielo que desgasta. No se trata solo de Daniel, dijo, cortando la atmósfera con su voz profunda, sino de lo que yo he hecho y lo que todos hemos hecho. ¿Quién eres? Daniel se volvió hacia él, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Qué quieres? A su lado, Lucas se movió inquieto, la trepidante serenidad de la policía aún en el aire con el eco de su entrada. Soy quien ha manejado los hilos de este juego desde el principio, dijo el hombre. Su sonrisa era la de alguien que había disfrutado cada minuto. Pero hay algo que necesitas saber, algo que cambiará todo. Observó a cada uno, un ligero destello de burla en su mirada. ¿Qué puede ser peor que esto? Lucas soltó una risa nerviosa, pero la inquietud a su alrededor crecía con cada instante. Un susurro pasaba entre las personas atentas. El hombre se acercó un paso más, y de súbito, el ruido de la calle se apagó, como si el mundo exterior hubiera desaparecido. ¿Alguna vez te has preguntado por qué has llegado hasta aquí, Lucas? ¿De dónde vienen esos contratos? ¿Quién los creó? ¿A qué te refieres? Lucas frunció el ceño. Yo solo quería ayudar, quería hacer algo más. Pero estabas enredado en algo que nunca comprendes. El hombre sostuvo su mirada, señalando con un gesto hacia Daniel. Es un ciclo, y tú, Daniel, eres el verdadero objetivo. Todo esto gira en torno a tu sangre. La confusión se hizo un torbellino. ¿Sangre? ¿Qué estás diciendo? Daniel temblaba. Su cuerpo se congeló. La revelación se sentía irreal, como un sueño oscuro. Sí, tu madre y yo tenemos un pasado que no conoces. La voz del hombre vibraba con una intensidad peligrosa. Tu madre escondió cosas, y hay secretos que se remontan a generaciones. Lo que creías que sabías sobre ti, la verdad es más aterradora. No solo eres un peón, eres el rey que nunca supiste que eras.
La sala estalló en susurros. El impacto de la revelación hizo que el aire se espesara. Daniel sintió que el mundo se deslizaba. Sus pensamientos estaban latentes, como un mar agitado. La mirada de Isabel lo fulminaba, su rostro retorcido por la confusión. ¿Qué significa eso? Necesitas escuchar esto, porque no solo está en juego tu vida, sino un legado que ha perdurado por años. Aquel hombre dio un paso más cerca. Estás destinado a esto. Y si decides dar un paso atrás, perderás todo más allá de tu imaginación, incluyéndome a mí. El corazón de Daniel latía con fuerza. Los ecos de la verdad se alzaban sobre él, aunque todo a su alrededor temblaba. La policía aún aguardaba, pero el verdadero conflicto estaba dentro de ellos. Cada palabra del hombre caía como piedras. ¿Por qué deberíamos creerte? Daniel preguntó. La incertidumbre se deslizó por su cuerpo. Dime la verdad, ¿qué conexión puede haber entre nosotros? Todo puede volverse más oscuro si no actúas pronto. Lucas, tú y Daniel tienen más en común de lo que imaginan. Es hora de que la historia se cuente. La voz del hombre se intensificó y el tremor del mundo se sintió más fuerte. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Era Clara, que entró por la puerta, con los ojos desmesurados de miedo. ¿No entienden? Estamos atrapados. Ellos vienen por nosotros. No somos los únicos. La incredulidad llenó la sala. Todos la miraban como si estuviera hablando en un idioma extraño. Pero lo que dijo a continuación lo cambió todo. Tu padre lo han encontrado. Las palabras le salieron como un susurro, pero resonaron como un trueno. La sala se congeló en el tiempo. ¿Qué estás diciendo? Daniel sintió el vértigo. Su padre, que había estado desaparecido durante años, que se creía muerto. La idea lo golpeó como un puño. ¿Cómo sabes eso? ¿Dónde está? Parte de todo esto. Clara se secó las lágrimas. Lo han mantenido oculto. Ahora viene hacia aquí. Fue él quien hizo esos tratos. La razón por la que tú, Daniel, te has visto atrapado. Nadie podía creer lo que estaba escuchando. El aire se volvió pesado y una neblina de tensión llenó la sala. La mirada de Lucas se tornó en shock. Todo lo que habían construido, lo que habían creído, se desmoronaba como castillos de arena. Él es el verdadero rey, murmuró el extraño, y tú lo buscabas sin saberlo. Cada decisión fue dirigida por él. Cada paso en falso te trajo más cerca de esto. Lo que creías que era tu vida era un rompecabezas que él orquestaba desde las sombras. ¡No! Daniel gritó, su voz resonando con desespero. ¡No puede ser! Él nunca haría eso. No lo puedo aceptar. Lo aceptarás si quieres salvarte. El desconocido se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban intensamente. El juego apenas comienza, y la verdad podría cambiar todo lo que creías sobre tu historia. El legado tiene un precio, Daniel. Un escalofrío recorrió la espalda de Daniel. En un instante, todo cambió. La identidad que había luchado por construir se desvaneció ante una revelación devastadora. La lealtad, la amistad, el amor. ¿Quién podía confiar en quién ahora? El sonido estruendoso de los pasos de la policía se escuchó a la distancia. Una advertencia ominosa. Pronto todo podría volverse en su contra, y la llegada de su padre marcaría el verdadero comienzo de esta oscuridad. ¿Podrían todos ellos enfrentar el caos que se avecinaba? ¿O las verdaderas sombras aún estaban por aparecer? La sala se sentía pequeña, cargada de una tensión electrizante. La revelación de Isabel había dejado a todos paralizados, como si una ola oscura hubiera pasado sobre ellos. Los murmullos crecían,
pero el aire estaba tan denso que apenas podía entrar el oxígeno. Daniel luchaba contra el tumulto de su mente. La confusión hizo que su corazón latiera con fuerza. ¿Eres parte de esto? ¿Tú también? La incredulidad retumbaba en su voz. Isabel dio un paso atrás. Sus ojos llenos de lágrimas no podían mantener la mirada. Yo no quise que esto pasara. No sabía que todo llegaría a este punto. Creí que podía protegerte. Su voz se rompía. El dolor apretaba cada palabra. Pero tú, Daniel, eres más importante de lo que crees. ¿Importante? Daniel replicó. La rabia y el desasosiego se mezclaban en su pecho. ¿Vas a decirme que soy un peón en un juego que nunca quise jugar? Mientras hablaba, Lucas miraba. Claro que estaba temblando, pero la verdad lo había destruido todo. No sabía si su vida se desmoronaba o se cimentaba en otra locura. Pero justo en ese momento, la figura que había entrado en la habitación dio un paso adelante. Era un desconocido, un hombre mayor que parecía conocer mucho más de lo que decía. Sus ojos eran fríos, como un hielo que desgasta. No se trata solo de Daniel, dijo cortando la atmósfera con su voz profunda, sino de lo que yo he hecho, y lo que todos hemos hecho. ¿Quién eres? Daniel se volvió hacia él, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Qué quieres? A su lado, Lucas se movió inquieto, la trepidante serenidad de la policía aún en el aire con el eco de su entrada. Soy quien ha manejado los hilos de este juego desde el principio, dijo el hombre. Su sonrisa era la de alguien que había disfrutado cada minuto. Pero hay algo que necesitas saber. Algo que cambiará todo. Observó a cada uno, un ligero destello de burla en su mirada. ¿Qué puede ser peor que esto? Lucas soltó una risa nerviosa, pero la inquietud a su alrededor crecía con cada instante. Un susurro pasaba entre las personas atentas. El hombre se acercó un paso más, y de súbito, el ruido de la calle se apagó, como si el mundo exterior hubiera desaparecido. ¿Alguna vez te has preguntado por qué has llegado hasta aquí, Lucas? ¿De dónde vienen esos contratos? ¿Quién los creó? ¿A qué te refieres? Lucas frunció el ceño. Yo solo quería ayudar. Quería hacer algo más. Pero estabas enredado en algo que nunca comprendes. El hombre sostuvo su mirada, señalando con un gesto hacia Daniel. Es un ciclo. Y tú, Daniel, eres el verdadero objetivo. Todo esto gira en torno a tu sangre. La confusión se hizo un torbellino. ¿Sangre? ¿Qué estás diciendo? Daniel temblaba, su cuerpo se congeló. La revelación se sentía irreal, como un sueño oscuro. Sí, tu madre y yo tenemos un pasado que no conoces. La voz del hombre vibraba con una intensidad peligrosa. Tu madre escondió cosas, y hay secretos que se remontan a generaciones. Lo que creías que sabía sobre ti, la verdad es más aterradora. No solo eres un peón, eres el rey que nunca supiste que eras. La sala estalló en susurros. El impacto de la revelación hizo que el aire se espesara. Daniel sintió que el mundo se deslizaba. Sus pensamientos estaban latentes, como un mar agitado. La mirada de Isabel lo fulminaba, su rostro retorcido por la confusión. ¿Qué significa eso? Necesitas escuchar esto, porque no solo está en juego tu vida, sino un legado que ha perdurado por años. Aquel hombre dio un paso más cerca. Estás destinado a esto. Y si decides dar un paso atrás, perderás todo más allá de tu imaginación, incluyéndome a mí. El corazón de Daniel latía con fuerza. Los ecos de la verdad se alzaban sobre él, aunque todo a su alrededor temblaba. La policía aún aguardaba, pero el verdadero conflicto estaba dentro de ellos. Cada palabra del hombre caía como piedras. ¿Por qué deberíamos creerte? Daniel preguntó. La incertidumbre se deslizó por su cuerpo. Dime la verdad. ¿Qué conexión puede haber entre nosotros? Todo puede volverse más oscuro si no actúas pronto.
Lucas, tú y Daniel tienen más en común de lo que imaginan. Es hora de que la historia se cuente. La voz del hombre se intensificó y el tremor del mundo se sintió más fuerte. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Era Clara, que entró por la puerta con los ojos desmesurados de miedo. «No, no lo hagas, por favor». La angustia en su voz fue como un puñal en el corazón de Daniel. «Hemos estado siguiéndolos. No lo hagas, Daniel. No vayas a donde te están llevando». El aire se volvió gélido. Todos la miraron. Y la tensión creció. «¿Qué? ¿A dónde?», preguntó Daniel, su voz una mezcla de confusión y terror. Isabel retrocedió, como si una sombra la hubiera envuelto. «Tu padre», Clara respiró hondo, «no solo está en la ciudad. Él», su voz se quebró, «él es el líder de una organización criminal que ha estado utilizando estos tratos para encubrir sus crímenes». El impacto de sus palabras hizo eco en la sala. Los ojos de Daniel se abrieron como platos. «¿Qué?». La incredulidad le pasó como un rayo. «¿Mi padre? No puede ser». «Es verdad. Toda tu vida ha sido una mentira». Clara se dejó caer en una silla, y Daniel sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Te he protegido, pero no puedo más. Tienes que tomar decisiones sabias. Ellos vienen por ti». Lucas miraba a Daniel, y en su rostro se podía ver un torrente de emociones. «¿Tú sabías esto?», murmuró, asombrado. «No, no podía», balbuceó Clara con lágrimas en los ojos. «Estuve en la oscuridad por demasiado tiempo para ver la verdad. Pero tú, Daniel, eres la clave para acabar con esto. Si ellos no te controlan, todo se desplomará». Los murmullos retumbaban. Un coro de incredulidad llenaba el aire. La tensión era palpable. Incluso la policía parecía en suspenso, atenta al drama que se desataba. «Daniel, tienes que creerme», Clara continuó, su voz intensamente seria. «Cualquier error y ellos no dudarán en volver a buscarte. Sabes que hay un juego aún más grande, el de tu padre». Fernando el extraño sonrió con frialdad, disfrutando el espectáculo. Lo que no saben es que este juego apenas ha comenzado. La verdadera guerra está por llegar. Cada palabra era un puñetazo al estómago. Daniel sintió un torbellino en su mente. ¿La traición venía desde casa? ¿Era su vida una trampa creada por su propia sangre? Mientras la confusión y la rabia se desataban como fuegos artificiales en su interior, las sombras parecían acercarse. El miedo, apretando su pecho, le decía que las respuestas que buscaba estaban en un lugar oscuro y aterrador. ¿Qué pasaría si su padre era el verdadero enemigo? Un nudo se formó en su garganta, incapaz de hablar. ¿Podría aceptar la verdad? La sala estalló en gritos, y el caos se apoderó del aire. Justo cuando parecía que la realidad se desplomaría, la puerta se abrió abruptamente una vez más, y el hombre de las sombras hizo su última jugada. «¡Conozcan al verdadero maestro del juego!». Su voz resonaba, un eco masculino que retumbaba en el aire. Todo cambió en un instante. Antes que alguien pudiera reaccionar, el extraño sonrió de nuevo, y Clara gritó, mientras el rostro de Daniel se desvanecía en una mezcla de terror y asombro. La entrada reveló a otro personaje, y al instante el mundo de Daniel se dio la vuelta. La sala estaba al borde del abismo, y la verdad aún no había sido revelada. ¿Dónde lo llevaría todo esto? Las preguntas flotaban en el aire, mientras el desenlace de este juego apenas comenzaba a vislumbrarse en la oscuridad. La sala estaba tensa. Los murmullos apenas interrumpían el peso del silencio. Las miradas se posaban en Daniel, que se debatía entre la incredulidad
y el temor. La revelación de su madre bombardeaba su mente como un relámpago. ¡La llega! Pero esa no era la única sombra acechando en su interior. El extraño sonrió, y ese gesto, que debería haber sido amistoso, parecía oscuro. ¿Conoces la historia, Daniel?, preguntó, su voz resonando como un eco siniestro en la sala. Toda la red se mueve por algo más grande que tú, que yo, que todos. Clara, a su lado, lanzó un grito desgarrador. ¡No! Daniel, escúchame. Él está jugando contigo. Su rostro se tornó pálido mientras se acercaba. Tienes que salir de aquí. Todo está en riesgo. Pero Daniel no podía apartar la mirada del hombre que había entrado. Algo en sus ojos parecía conocer su secreto más profundo. Un escalofrío recorrió su espalda cuando recordó las historias de su infancia, cuentos murmullos sobre un padre que podía ser un monstruo o un héroe. La línea entre ambos borrosa. Tu padre es el verdadero monstruo, el extraño continuó, disfrutando del caos que había desatado. La sala se llenó de murmullos. Las reacciones eran diversas, desde la incredulidad hasta la furia. Isabel se abrazó a sí misma, mientras Lucas buscaba respuestas entre el aire pesado. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tienes que ver con esto?, gritó Daniel, la urgencia en su voz subiendo varios tonos. Su corazón palpitaba fuerte, casi como si tratara de golpear sus costillas para salir de ese torbellino. Pero antes de que el hombre pudiese responder, el sonido ensordecedor de un disparo hizo eco en la sala. Los presentes saltaron, e incluso la policía se volvió hacia la puerta. El caos se desató. Gritos, murmullos, pisotones. Todo parecía un frenesí. Daniel miraba a su madre, a Lucas, a Isabel. Y en ese mar de cuerpos temblorosos se dio cuenta. Alguien estaba cayendo al suelo, y no era un desconocido. ¡Clara!, gritó, pero su madre no respondía. Estaba en el suelo, su rostro pálido como un lienzo. Las manos de ella intentaban cubrir la herida que le atravesaba el abdomen, pero la sangre salía como un río, tiñendo el suelo de un rojo profundo. ¡No! ¡No puede ser! Daniel sintió que el aire se le escapaba. Su corazón se detuvo en su pecho. Detrás de él, el hombre sonrió mientras desaparecía en la multitud. «Llama a un médico, por favor». Las palabras se apretaban en su garganta mientras caía de rodillas junto a su madre. Clara apenas podía hablar. Sus ojos se apagaban lentamente. «Daniel, lo siento. No pude pararles». Su voz era un susurro, y cada palabra era un puñal en el alma de Daniel. «No, no, no, no te vayas», gritó. La desesperación lo abrumaba. Las lágrimas caían por sus mejillas, saladas como el océano, y el mundo a su alrededor se desvanecía. La policía, que estaba aún en la puerta, comenzó a moverse. Pero el momento se sentía como si estuviéramos en una burbuja de tiempo. Nadie podía romperlo. Guardé secretos demasiado tiempo. Clara tomó su mano, temblorosa. Tú eres el elegido, Daniel. No lo olvides. Sus palabras fueron cada vez más débiles. Tu padre no es quien crees. Y con ese último aliento, el peso de la sala se desmoronó. Daniel sintió un nudo en su garganta. Su madre había caído al suelo. La luz de sus ojos se apagó. Había más que una muerte, algo detonante, que arrastraba la historia hacia un abismo del que no había retorno. «¡Madre, no!», el grito de Daniel resonó, una mezcla de rabia y dolor. Las imágenes de su infancia, los besos, las fortalezas construidas en el salón, todo se desmoronaba a su alrededor. ¿Cómo podía ser? El hombre había escapado, y ese era un juego mortal.
La policía llegó, pero ninguna sirena podría borrar el eco de su voz. Nadie iba a salvarlo ahora. La verdad era más oscura, más devastadora que cualquier secreto guardado. ¿Por qué su madre había entrado en esa sala? ¿Quién era él en el centro de todo? El caos lo envolvía, la incertidumbre, el horror. Todo se armaba en un torbellino. Las sombras aún acechaban y ahora se sentía más solo que nunca. El juego estaba a punto de comenzar y con la muerte de su madre, Daniel había sido empujado a un punto sin retorno. Pero, ¿a dónde iría a partir de ahora? ¿Y qué haría con el legado que le quedó? Las respuestas permanecían perdidas en la noche, y Daniel solo pudo verse rodeado por la confusión mientras su mundo giraba. La sala se llenó de un silencio sepulcral. Daniel, de rodillas junto al cuerpo de su madre, sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. La sangre empapaba el suelo y su mente se resistía a aceptar lo que sucedía. «No, por favor, no», gritó, aunque su voz sonaba quebrada. Las lágrimas brotaban como un torrente. Su pecho se sintió pesado, oprimido, como si una piedra hubiera sido lanzada en su interior. Clara dejó de respirar, mientras los ojos de Daniel se llenaban de horror. «Esto no puede estar pasando», musitó, el pánico transformándose en desesperación al mirar a Lucas, a Isabel, a todos, como si buscaran respuestas que no existían. La policía apenas lograba organizar el caos que se desataba. Gritos y murmullos retumbaban en sus oídos, como un eco doloroso. Debo hacer algo», balbuceó, sintiendo que su corazón retumbaba con fuerza. Sin dejar de mirar a su madre, se levantó, la rabia comenzando a reemplazar el dolor. «No dejaré que esto quede así». La voz de Daniel resonó, la determinación flameando en sus ojos como una última chispa de vida. El extraño observador se reía a sus espaldas, disfrutando del espectáculo. «Este es solo el comienzo, Daniel. No podrás escapar de la verdad. Tu padre, la red, todo volverá a atraparte». «¡Cállate!», Daniel le lanzó una mirada de odio. Los músculos tensos. El hombre no lo asustaba. La amenaza de su padre sí. «No te importa lo que le pase a mi familia. Solo juegas con nuestras vidas». Pero en ese momento, el rostro de Isabel se iluminó con una idea. «Tu padre. Si él está detrás de esto, tal vez podamos usarlo en nuestra ventaja». La urgencia en su voz hizo que todos miraran a Daniel. «Tú eres la clave. Si puedes confrontarlo, quizás separemos el hilo que sostiene toda esta red». ¿Confrontarlo? Daniel respiró hondo, asimilando la idea. «Pero, ¿cómo? No sé nada de él, nada de lo que realmente ha hecho». Lucas se interpuso, reafirmando su firmeza. «Tienes que encontrarlo. El tiempo corre. Si no lo haces, solo será cuestión de tiempo antes de que él venga por ti o por otros». El recuerdo de su madre se deslizó en sus pensamientos. Una brisa suave que parecía ofrecer consuelo en medio de la tempestad. «Lo haré», dijo con determinación. «No puedo dejar que la muerte de mamá sea en vano. Destruiré su imperio desde adentro». Todos asintieron, conscientes de la magnitud de la decisión. Sin embargo, el ruido de sirenas se hacía más cerca, intensificando la urgencia. «¡Vamos, salgan de aquí!», gritó Clara desde el suelo, aferrándose a su último aliento. Las palabras estaban llenas de una fuerza inquebrantable, como un grito en medio de la tormenta. Tras cada segundo que pasaba, el caos aumentaba. Daniel sabía que ya no había vuelta atrás. Tendría que enfrentarse a su padre, desentrañar la verdad y enfrentar las sombras que había escondido por tanto tiempo. Para un momento, el miedo dominó su pecho, pero una chispa de valentía se encendió en él, y eso era todo lo que necesitaba para avanzar. Justo cuando estaban a punto de salir,
Un destello de luz iluminó la entrada. Era un grupo de oficiales de policía que entraban a la sala, sus rostros serios, reflejando el peligro inminente. Daniel, Lucas e Isabel se miraron, y en sus ojos una mezcla de temor y resolución. La batalla final estaba por llegar. La multitud se dispersó mientras las luces de la patrulla llena. Tomó un profundo aliento. «Es hora de luchar», exclamó. El mundo giraba a su alrededor, pero al menos ahora sabía cuál era su camino. Había perdido mucho, pero estaba decidido a no dejar que su historia terminara ahí. Mientras se adentraba en la oscuridad, las incertidumbres y los peligros aún acechaban. Pero también había una esperanza, un destello de luz que brillaba en medio de la tormenta. ¡Tú! No te vayas sin hacer lo que debes. Suscríbete ahora al canal para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias exclusivas. Cada me gusta que le das al video alimenta el algoritmo que lleva estas historias a más personas. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final es crucial. Tu voz cuenta. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer esta historia. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar al canal. Hazlo ahora.